A ver, ¿alguna vez os ha pasado eso de que, no sé, empiezas a teclear una contraseña o a conducir una ruta, la de todos los días, y de repente te das cuenta de que tus manos se mueven solas? Mm, No estás pensando conscientemente en cada giro, en cada letra. Es como si el cuerpo tuviera su propia memoria, ¿no? totalmente. Pues esa sensación es justo el punto de partida de nuestra investigación de hoy. Vamos a ser un poco detectives de la mente, porque hay una forma de memoria que actúa como un fantasma. Deja huellas, influye en lo que hacemos, pero no podemos, no sé, verla ni recordarla a voluntad. Ajá. Se llama memoria implícita. Y la misión hoy es intentar cazar a ese fantasma, entender sus trucos y ver qué nos revela sobre cómo funciona de verdad nuestro cerebro. Me encanta esa analogía del fantasma. Es que es exactamente así. La memoria que todos conocemos, la de recordar qué cenaste ayer o qué estudiaste para un examen, esa es la memoria explícita. La que controlamos, digamos. Exacto. La que está bajo los focos, es consciente, es voluntaria, la llamas cuando la necesitas. Y la memoria implícita es su cara B, la que funciona en la sombra. No intentas recordar nada, pero una experiencia previa, quizá de hace semanas, hace que, de repente, seas más rápido o más eficaz en algo. ¿Y la pista que deja ese fantasma? ¿Cuál es? Pues la herramienta para detectarlo, la huella, es un efecto que en psicología llamamos priming, o facilitación. Vale, priming. Me suena a que algo como que te prepara, ¿no? Para lo que viene después. Justo. Pero a ver, vamos a desgranarlo un poco. ¿Qué es exactamente este efecto? Pues mira, es más sencillo de lo que parece. Imagina que ves una palabra en una pantalla, pero muy rápido, casi que ni te enteras. Un rato después te piden que completes una palabra a la que le faltan letras. Y ¡zas! Es esa misma palabra. Ah, claro. Pues sin que tú sepas por qué, te va a resultar muchísimo más fácil completarla. Ese empujoncito, esa facilidad extra, eso es el priming. Entiendo. El término memoria implícita lo acuñaron Graf y Exacter, allá por el 85, para darle un nombre a este sistema que veían que funcionaba perfectamente en pacientes con amnesia, que en teoría no podían crear nuevos recuerdos. El priming es la prueba del delito, vamos. O sea, no es que recuerdes haber visto la palabra, es que tu cerebro ya ha hecho parte del trabajo y la segunda vez, pues coge un atajo. Has dado en el clavo. Y por lo que veo en el material que hemos analizado, este priming no es de un solo tipo, ¿verdad? Es como si tuviera diferentes disfraces. Exacto. Podemos hablar de tres grandes familias, y distinguirlas es clave, ¿eh? La primera, la más básica, es el priming perceptivo. Perceptivo, o sea, de los sentidos. Sí, se basa en la forma física de las cosas. Si ves un dibujo de, no sé, una bicicleta, la identificarás mucho más rápido la próxima vez, incluso si te la muestran medio borrosa o incompleta. Y lo fascinante es que es un efecto muy superficial. Da igual si la bicicleta la primera vez era roja y grande y la segunda azul y pequeña. El cerebro reconoce la estructura, la forma, y con eso le basta. O sea que a la memoria explícita, a la consciente, sí le afectarían esos cambios, pero Le dan igual. a esta le dan completamente igual. Vale, entiendo lo de la forma. Es como un eco visual o estructural que se queda ahí flotando. Pero a veces las ideas no se conectan por su apariencia, sino por su significado. ¿Funciona también así? Si pienso en frío, mi cerebro se prepara para pensar en invierno, sin que yo me dé cuenta. Justo, has descrito perfectamente el segundo tipo, el priming conceptual. Aquí el vínculo ya no es la forma, es el significado. El ejemplo clásico es que si lees la palabra médico, un poco después procesarás más rápido la palabra enfermera. Claro, no se parecen en nada escritas. Para nada, pero pertenecen a la misma red de significados en tu cerebro. Es una facilitación semántica. Vale. Hasta ahora hemos hablado de cosas neutras, objetos, conceptos. Pero, ¿y las emociones? ¿Nuestros sentimientos también pueden ser preparados así? ¿Puede un estímulo positivo ponernos, sin saberlo, en modo positivo para lo que venga? Absolutamente. Y ese es el tercer tipo, el priming afectivo, que se basa en la valencia emocional. Si ves una palabra agradable como fiesta, procesarás más rápido la siguiente palabra agradable, por ejemplo, sonrisa. Y lo mismo con lo negativo, supongo. Lo mismo. Y sobre esto hay un dato curiosísimo de un estudio bastante reciente de Pérez Rojo y su equipo en 2022. Vieron que hacer ejercicio moderado, como un trote suave, potencia este priming positivo. Ah, ¿sí? Pero el ejercicio intenso, el que te deja sin aliento, lo inhibe.
Para. ¿Me estás diciendo que salir a correr de forma moderada puede literalmente preparar a mi cerebro para estar más receptivo a lo positivo? Pero si me machaco en el gimnasio, ¿consigo justo lo contrario? Suena raro, ¿verdad? Es que va en contra de toda la narrativa del no pain, no gain. ¿Por qué pasaría algo así? Bueno, la hipótesis es que el malestar físico del ejercicio extenuante genera una señal negativa tan fuerte que interfiere con el procesamiento implícito de las emociones positivas. Es un recordatorio de que estos sistemas, aunque no conscientes, no están aislados del estado de nuestro cuerpo. Es increíble. Y aquí es donde la investigación de este fantasma se pone seria. Porque no son solo curiosidades. La memoria implícita tiene unas características que la convierten casi en un superpoder, sobre todo si la comparamos con nuestra frágil memoria consciente. Totalmente. Son 3 propiedades que las separan por completo de la memoria explícita. La primera es su duración extrema. Es brutalmente resistente al olvido. ¿Cómo de resistente? Pues mira, los primeros estudios, ya en los 80, mostraron algo increíble. Después de 24 horas, el recuerdo consciente de algo se había desplomado, pero el priming seguía intacto. Pero es que un estudio posterior, de Mitchell y Brown, lo llevó al extremo. Mostraron dibujos de objetos a unas personas y el efecto de priming para nombrar esos objetos seguía ahí, sin disminuir. 6 semanas después. Espera un momento. 6 semanas. Eso es una barbaridad. Una barbaridad. O sea, que una imagen que vi de pasada hace más de un mes podría estar influyendo en cómo reacciono a algo hoy sin que yo tenga ni la más remota idea. Exacto. Y si eso nos pasa a todos, lo que viene ahora sobre la amnesia ya es de otro nivel. ¿Cómo funciona esto en un cerebro que, en teoría, no puede guardar recuerdos nuevos? Sí, esa es la segunda y más espectacular de sus propiedades. Su supervivencia a la amnesia. Esta es la prueba definitiva de que hablamos de sistemas cerebrales distintos. Los estudios pioneros de Warrington y Weisskranz, a finales de los 60, son historia de la neurociencia. Ajá. Trabajaron con pacientes con amnesia severa, el más famoso de todos, el paciente HM, que era incapaz de formar nuevos recuerdos explícitos. Le presentaban dibujos incompletos, casi irreconocibles. Vale. El primer día necesitaba ver el dibujo casi completo para saber qué era. Pero al día siguiente lo reconocía un poco antes, con menos pistas. Y al tercero, antes todavía. Estaba aprendiendo. Claramente estaba aprendiendo. Su rendimiento mejoraba día a día. Pero aquí viene lo alucinante. Cada vez que se sentaba a hacer la tarea, juraba y perjuraba que era la primera vez que la veía en su vida. No puede ser. No tenía ningún recuerdo consciente de haberlo hecho antes. Ahí lo tienes. Es la disociación perfecta. Por un lado, una memoria que mejora, por el otro, una conciencia que está a cero. Son 2 sistemas que van por libre. Y la tercera característica nos aterriza a todos, porque tiene que ver con el paso del tiempo en nuestras vidas. Exacto. Su estabilidad con la edad. Nuestra memoria explícita es como una montaña rusa. Sube durante la infancia y la juventud, se mantiene en una meseta en la edad adulta y luego, pues empieza a caer en la vejez. Todos lo notamos. Sí. Sin embargo, la memoria implícita es una línea recta. Se mantiene increíblemente estable desde que somos niños hasta que somos muy mayores. Incluso en las primeras fases de enfermedades como el Alzheimer, que arrasan con la memoria explícita, el priming sigue ahí, funcionando. Vale, si es tan potente y a la vez tan sigilosa, esto me genera una duda enorme sobre el método. ¿Cómo se las ingenian los científicos para medir un recuerdo que la propia persona no sabe que tiene? No puedes preguntarle directamente, claro. Es una trampa elegantísima. El diseño experimental es muy astuto y suele tener 2 fases. La primera es la fase de estudio. Te sientan delante de una pantalla y te muestran una lista de palabras. Pero sin decirte que las memorices. Claro, ese es el truco. No te dicen intenta memorizarlas. Te piden que hagas una tarea de distracción como dime si esta palabra está en mayúsculas o minúsculas, o juzga si el objeto que representa es vivo o inerte. Te hacen mirar en otra dirección mientras te meten la información de contrabando en el cerebro. Justo. Y después de un rato, que pueden ser minutos o días, viene la fase de prueba. Te dicen que vas a hacer una tarea diferente, un juego de palabras, por ejemplo. Y ahí, mezcladas con palabras nuevas, aparecen las que viste en la primera fase. ¿Y ahí es donde miden? Ahí. Pero no te preguntan, ¿recuerdas haber visto esta palabra? Miden tu rendimiento. Si completas las palabras viejas más rápido o identificas los dibujos viejos con más precisión que los nuevos, la diferencia entre ambos es la medida puda del priming.
Es como leer la mente de forma indirecta. Totalmente. Me gustaría entenderlo con ejemplos concretos de esas pruebas. ¿Cómo son esos juegos de palabras? Pues mira, una muy clásica es la de compleción de raíces de palabras. Si en la fase de estudio viste la palabra tiburón, en la prueba te ponen TIF y te dicen, completa esto con la primera palabra que se te ocurra. Y es más probable que digas tiburón que tibia. Muchísimo más alta. Otra parecida es la compleción de fragmentos, que es más difícil, algo como TBRN. ¿Y si no son palabras, sino imágenes? Con imágenes hay varias muy visuales. Una es la de denominación de dibujos fragmentados, la que usaban con los amnésicos. Te enseñan un objeto muy incompleto y van añadiendo trazos. Se mide en qué punto eres capaz de identificarlo. Si ya lo has visto, lo logras mucho antes. Entiendo. Y otra prueba genial es la de decisión de objeto posible-imposible. Te muestran muy rápido dibujos en 3D de objetos. Algunos podrían existir en el mundo real, y otros son figuras imposibles, como las de Escher. Tu tarea es decidir si son posibles o no. Respondes mucho más rápido que sí, es posible, a los objetos que ya habías visto. Esperaba pruebas visuales y de palabras, pero es que en el material se habla de que esto funciona hasta con el tacto o el olfato. Sí. Aunque se han estudiado menos, los resultados son fascinantes. Hay pruebas ápticas con los ojos vendados donde tocas objetos cotidianos como una llave o un peine. Y ocurre lo mismo. La segunda vez que los tocas los identificas mucho más rápido. ¡Qué curioso! Y se ha visto el mismo efecto con sabores y olores. Parece que el priming es un principio de funcionamiento básico del cerebro para hacerse más eficiente sin importar por qué sentido entre la información. Esto me lleva a una pregunta inevitable. Si funciona con todos los sentidos, ¿se comunican entre ellos? Quiero decir, si toco una pelota con los ojos vendados, ¿luego la reconoceré más rápido con la vista? ¿Hay transferencia? Esa es una pregunta fundamental que nos mete en la diferencia entre el priming intramodal dentro del mismo sentido y el intermodal, entre sentidos diferentes. Vale. El intramodal, ver, ver o tocar, 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 es muy fuerte. Es casi un eco directo. El intermodal es más complejo. En el caso que dices, de tacto a visión, los estudios, como uno muy famoso de Reales y Ballesteros, muestran que el priming es muy potente. ¿Y por qué? Pues tiene sentido, porque tanto la vista como el tacto son expertos en procesar la misma información, la estructura tridimensional de un objeto. Pero supongo que no siempre es tan fácil, ¿no? No, para nada. La transferencia se cae en picado cuando las pistas sensoriales no coinciden. El ejemplo perfecto es oír una palabra y luego tener que reconocerla escrita. El sonido árbol y el dibujo de las letras A, R, B o L. No tienen nada que ver, perceptivamente. Nada. Son informaciones que no se parecen. Por eso el priming, al pasar de oído a vista con palabras, es muy débil o directamente inexistente. ¿Decir que la memoria implícita es un proceso totalmente automático? ¿Algo que ocurre sí o sí, sin que podamos hacer nada para evitarlo o controlarlo? Ese ha sido el gran debate durante años. Y la respuesta corta es no. No es 100% automática. Requiere un ingrediente mínimo pero indispensable: la atención. ¿La atención? Sí, los estudios sobre atención selectiva lo dejaron clarísimo. Hay un experimento elegantísimo de Soledad Ballesteros y su equipo. Le mostraban a la gente en una pantalla dos objetos superpuestos, dibujados con líneas, uno en verde y otro en azul. La instrucción era clara: nombra solo el objeto verde, ignora el azul. O sea, el objeto azul estaba ahí, delante de sus narices, pero la tarea les obligaba a no prestarle atención. Exacto, era visible pero no atendido. Y los resultados fueron demoledores. En la fase de prueba posterior, había un priming fuertísimo para los objetos verdes, los que habían nombrado. ¿Y para los azules? Pero los azules, los ignorados, el priming era nulo o casi nulo. ¡Ostras! Esto demuestra que la atención es como el interruptor. No necesitas la intención de memorizar, eso está claro, pero sí necesitas que el foco de tu atención ilumine el estímulo, aunque sea un instante, para que el sistema implícito deje su huella. Llegamos entonces a la pregunta del millón. Si este sistema es tan distinto al consciente, en duración, en resistencia a la amnesia, en cómo depende de la atención, ¿cómo se explica esto a nivel cerebral? ¿Tenemos literalmente dos memorias separadas en la cabeza? Esa es la idea que tiene más peso. Ha habido dos grandes teorías compitiendo. Una, la teoría del procesamiento, que dice que solo hay un sistema de memoria y que todo depende de cómo proceses la información. Pero esta teoría se da de bruces contra una pared cuando intenta explicar el caso de los pacientes amnésicos. No puede. Se queda corta. Se queda muy corta. La alternativa,
La teoría de los sistemas de memoria, defendida por gigantes como Endel Tulving o Daniel Schachter, propone justo lo que decías. Que hay varios sistemas. Exacto, que hay múltiples sistemas de memoria en el cerebro, distintos anatómicamente e independientes. La memoria explícita dependería de una red que incluye el hipocampo, justo la zona que se destruye en la amnesia. Y la implícita dependería de otro sistema, que llamaron sistema de representación perceptual, que reside en las cortezas sensoriales. Esta teoría, la verdad, explica los datos de forma mucho más limpia. ¿Y las técnicas modernas de neuroimagen que han visto cuando nos meten en una máquina y nos hacen estas pruebas, apoyan esta idea? Han aportado la prueba visual definitiva. Con la resonancia magnética funcional, se ha descubierto un fenómeno llamado priming neural, o más técnicamente supresión por repetición. Y es antiintuitivo. A ver. Cuando ves un estímulo por segunda vez, las áreas del cerebro que lo procesan muestran menos actividad, no más. Menos. Yo habría pensado que se activan más, como si dijeran, ¡ah, esto lo conozco! Pues es al revés. El cerebro se vuelve más eficiente. Es como si dijera, ah, esto otra vez, ya sé lo que es, no necesito gastar tanta energía. Ajá. Y lo crucial es que esta reducción de actividad, esta supresión, ocurre en las áreas perceptivas de la corteza, como la occipital para la visión. Son zonas completamente distintas de las que se encienden con el recuerdo explícito. Y esto, además, se conecta con el envejecimiento. Aunque la conducta de priming se mantiene bien en personas mayores, algunos estudios han visto que esta supresión neural se reduce. O sea que su cerebro tiene que esforzarse más. Parece que sí. A veces tienen que activar más zonas frontales, como si necesitaran un esfuerzo extra, una compensación, para lograr el mismo resultado. De acuerdo. Recapitulemos nuestra investigación. Hemos descubierto que la memoria implícita es una memoria no consciente, un sistema fantasma que es increíblemente duradero, resistente al olvido, a la amnesia y al envejecimiento. Hemos visto que su huella es el priming, que tiene un sabor perceptivo, la forma, conceptual, el significado, y afectivo, la emoción. Y aunque parece automático, hemos cazado a su cómplice, la atención, que es necesaria para que deje su marca. Exacto. Y finalmente, la neurociencia nos confirma que, efectivamente, parece residir en un sistema cerebral totalmente distinto al de nuestra memoria consciente. Es una síntesis perfecta, y nos deja con una idea final que es casi una hoja de ruta para el futuro. Pensemos en ello. A ver. Si tenemos un sistema de memoria tan potente que sobrevive intacto al envejecimiento avanzado o a las primeras fases del Alzheimer, justo cuando el sistema consciente empieza a fallar estrepitosamente, se abre una puerta increíble. Podríamos diseñar terapias, ejercicios o estrategias para el día a día que se apoyen a propósito en estos mecanismos implícitos. ¿Te refieres a enseñar cosas sin que la persona tenga que recordar que las ha aprendido? Exactamente. Podríamos enseñar habilidades o mantener rutinas saltándonos la necesidad del recuerdo consciente. El potencial para mejorar la calidad de vida de muchísimas personas podría estar ahí, oculto a plena vista, en esa memoria que funciona mejor precisamente cuando no nos damos cuenta de que la estamos usando.